Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que combatió en la Segunda Guerra Mundial y no disparó ni un solo tiro. Vamos a hablar de la película Hasta el último hombre. Comenzamos. Esta película está hecha en el 2016, hay una serie de conflictos en los que están los Estados Unidos y están por un lado las creencias religiosas del director, de Mel Gibson, profundamente católico, y por otro lado el hecho de que también están apareciendo películas como, por un lado, se va a la Segunda Guerra Mundial y por otro lado se empiezan a aparecer películas sobre la guerra, sobre el Golfo o sobre la guerra de Irak o de Afganistán. ¿Por qué para los americanos es tan importante la figura de un pacifista o de un hombre que no quiere disparar? Porque eso ha servido de banderín de enganche. Recordar la película El Sargento York. El Sargento York se lleva con esta película aproximadamente unos 75 años. En 75 años el pueblo norteamericano, como cualquier pueblo, como el español, ha cambiado mucho de planteamiento. Pero en 1941 la figura de Gary Cooper interpretaba a un soldado que ese sí que empuñaba un arma, que era Alvin York, y que en la ofensiva del Argonne en 1917 atacó él a un montón de alemanes y los capturó, porque los atacó desde un costado. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendía que estaban muriendo a cientos y tenía que hacer algo por salvarles la vida. Entonces ese es un poco el argumento de ese pacifismo, de ese soldado que está a punto de ser licenciado porque es pacifista y que finalmente se comporta ese cabo York, que al final será ascendido a sargento York y será el héroe de la Primera Guerra Mundial. Y ojo, banderín de enganche en la Quinta Avenida de Nueva York, había una tienda en la que se expuso la guerrera del sargento York y al lado estaba, a 20 o 30 metros, estaba la junta de alistamiento. Las colas daban vuelta a varias manzanas y todo el mundo miraba la guerrera del sargento York. Luego, ¿cómo puede ser que el ejemplo de un hombre que no quiere ir al ejército, que no quiere matar porque va contra la Biblia, que es un objeto de conciencia, se convierta en un banderín de enganche para todo un pueblo? Pues aquí ocurre muy parecido, pero no viene a decir que no fue el único, porque el sargento York fue la Primera Guerra Mundial, pero recibió la medalla de honor del Congreso por su valía, porque salvó a muchísima gente en esa cruenta batalla de Okinawa, que, como ya sabemos, Mel Gibson nos recrea las batallas con una perfección, quizá con demasiada casquería, ¿no? Si algo se ve siempre en una película de Mel Gibson es la sangre. La vamos a ver a todas horas y en todos los momentos, pero, repito, el cómo va actuando él y cómo va venciendo el miedo es importante. Cómo Andrew Garfield interpreta a este chico que incluso le han pegado en el cuartel, le han abofeteado, le han llamado de todo, le han insultado, le han vejado, le han hecho lo que hoy en día sería acoso o bullying, y él se mantiene, incluso le deniegan montones de permisos, le hacen un poco la vida imposible. Muy militar, no de ahora, muy militar de los años 40, ¿no? Hacerle la vida imposible a alguien para torcerle su voluntad. Hoy en día estas formas o métodos no valdrían. Luego también aquí nos cuenta brevemente un poco la Guerra del Pacífico y la crudeza de los combates con los japoneses. Lo hemos dicho en varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, de todos los escenarios que se pueden tratar, hay dos escenarios que son los más hostiles. El frente ruso, en la guerra entre alemanes y rusos, fue muy cruenta, muy cruel. Nada que ver entre la guerra entre alemanes y británicos en el norte de África, mucho más caballerosa, o nada que ver entre alemanes y franceses, mucho más cercana, dentro de lo que puede ser cercana a una guerra. Pues en el Pacífico ocurrió igual. La guerra con los japoneses fue una guerra dura y cruel, y son los dos escenarios que son más difíciles de retratar precisamente por la dureza tal. Entonces la tercera parte de la película nos recrea la batalla de Okinawa, cómo van subiendo por las escalas los infantes y llegan a esa planicie que aparentemente está llena de muertos, y de los muertos les disparan los japoneses un poco de manera
traidora, ¿no? O traicionera, y cómo Desmond va auxiliando a unos y a otros, y cómo va viendo a sus compañeros totalmente derrengados. Pero es que llega la noche y él sigue sacando heridos de allí y bajándolos por la escala, con lo cual les sorprende porque dicen, ya nos hemos retirado, acaba la jornada con una carnicería, y él sigue allá arriba sacando gente. Por eso muchas veces las apariencias engañan, el que más aire se da luego es el que menos hace, y el que menos destaca es luego el que más hace, ¿no? Que es lo que un poco aquí nos viene a decir esta película de este objetor, que aparte es la medalla, por supuesto, que también es un plus, pero seguro que hubo más de uno como él, y nos muestra un poco la irracionalidad, y hay que decirlo, del ejército en aquellos años, cuando no entendía que alguien no llevase el paso como lo tenían que llevar todos, o no entendía que fuesen todos iguales. La uniformidad de un ejército, a la hora de vestir igual, de cortarse el pelo y tener la única diferencia en las estrellas o la tirilla identificativa, es para que todo sea un colectivo, pero también hay que tener en cuenta que dentro del colectivo cada uno tiene y debe tener sus propias individualidades, y eso nos lo cuenta muy bien en esta película Mel Gibson, que repito, yo creo que le sobra un poco de casquería o de guerra, y también nos lo ha contado en muchas otras películas, la serie Pacífico, lo cual es más de lo mismo. Pero lo que no es más de lo mismo es la historia de este objetor, de este chico que dijo, yo no empuño un fusil, y lo consiguió, y salvó sin empuñar ningún fusil muchas vidas. Esto nos podría dar origen a una profunda reflexión: si alguien sin tener ningún fusil y sin disparar salvó vidas. Muchas gracias.